te decía que me parecía interesante empezar haciendo unas muy rápidas referencias a la problemática curricular en general. Estamos trabajando un campo para un nuevo diseño curricular. Y me parece saludable recordar una distinción que suelen hacer muchos autores, ¿no? Entre lo que es el diseño curricular y lo que algunos autores llaman desarrollo curricular, que más tradicionalmente llamábamos la implementación del diseño, ¿cierto? ¿Por qué es saludable esa distinción? Porque muchas cuestiones que nos provocan cierta ansiedad, esto quedará claro, lo tenemos que decir, lo tenemos que escribir, tienen que ver más con la implementación o desarrollo curricular que con el diseño, porque en el diseño, en la escritura, tendríamos o nos movemos siempre en un difícil equilibrio entre lo que queremos que quede escrito para que sea un marco común para toda la provincia y garantizado para todos los estudiantes, y aquello que no queremos que quede tan cerrado para que queden espacios para las autonomías institucionales, ¿cierto? Incluso dentro de esa distinción también puede ser importante dentro del desarrollo curricular distinguir en aquellas cuestiones que deberán quedar garantizadas con normativa por la parte del diseño o aquellas otras que tienen que quedar garantizadas después por la institución, que también tienen que quedar como espacios para normativas o proyectos o organizaciones institucionales. En el documento queda muy claro esta concepción del currículum no como una norma o como un instrumento técnico, sino fundamentalmente como un proyecto político-pedagógico, como un documento político, ¿no? En el sentido que se dice con mucha claridad que toma las convicciones predominantes de un momento histórico determinado, que refleja que se trata a través de un diseño curricular, es un proyecto cultural también porque de alguna manera se trata de que las nuevas generaciones se apropien de lo que en un momento determinado una sociedad considera como bienes culturales valiosos. Decimos también que es un campo de lucha, lo estarán viviendo ustedes, más quizás menos que en otros lugares porque lograron construir un dispositivo participativo como es esta mesa curricular, pero no obstante es un campo de lucha bien intencionado en muchos sentidos, porque todo docente que ame su disciplina quiere que esté presente y cada uno más presencia mejor aún, y a veces no tan bien intencionado cuando esas luchas se transforman en corporaciones por lugares, lograr lugares de más práctica, independiente que sea valioso o no para la formación a quién va a estar dirigido el diseño, ¿no? Y en definitiva, como dice Tadeo da Silva, es un documento de identidad porque muestra qué logramos hacer la comunidad de docentes preocupados o la política educativa en un momento determinado. Esto creo que queda muy claro en el documento y que es importante que así lo sea. Como ustedes muy bien dicen en el documento, habrá que ver si algunas de esas cuestiones no deben ir al marco general, porque ustedes empiezan un marco que para el documento viene muy bien, porque no van directamente al campo de la práctica, sino que definen estas cuestiones que le dan sentido y coherencia a todo el documento, pero probablemente algunas cuestiones de ese marco general donde definen, toman posición política, filosófica, quizás cuando lo unan con los otros documentos tengan que ver si van o no. Y me pareció también interesante para ubicar el análisis del documento y ubicar este momento histórico de cambios de planes, recordar algunos hitos en lo que podríamos llamar los momentos históricos que podríamos distinguir en esto que llamamos la preocupación por la formación docente, ¿no? Y hay algunos autores que dicen la preocupación empieza desde lo político. La preocupación inicial cuando se crearon los sistemas educativos modernos fue precisamente cómo reclutar, formar, normar la profesión. Podemos distinguir más adelante un momento que se caracteriza por una preocupación técnica, ¿no? En
mediados del siglo pasado, la gran preocupación fue qué debe saber hacer un docente para ser un buen docente. Y es mucho más reciente, y creo que aquí se enmarca esta nueva preocupación, o estas nuevas líneas que aparecen en los diseños curriculares. Es mucho más reciente una etapa, un hito, caracterizado por una preocupación teórica. La preocupación teórica acerca de la formación docente es mucho más reciente. Hace alrededor de 20, 30 años que empieza a haber congresos internacionales dedicados a la formación docente y a cómo se aprende la práctica profesional. Hay producciones teóricas, investigaciones. Y un poco más recientemente, los últimos 10 años, quizás un poco más, esta preocupación teórica empieza a impactar fuertemente en las prácticas, lo cual resulta saludable porque una de las problemáticas de las ciencias de la educación, por la cual algunos cuestionan su carácter de ciencia, es su bajo impacto en la cabeza de los docentes. Digo así, la cabeza de los docentes, para no decir en la práctica, porque si uno dice en la práctica, a veces aparece la interpretación de que, bueno, pero no es porque tenga poco impacto, sino porque las condiciones no nos permiten. Hay algunas cuestiones de medicina que no posibilitan evitar epidemias. Es decir, la medicina ha avanzado tantísimo que uno puede preguntarse cómo hay dengue, cómo hay... Sin embargo, los avances de la biología, de la medicina, ha impactado en el colectivo profesional. Cuando nosotros decimos un problema de las ciencias de la educación es el bajo impacto que tienen las prácticas, nos referimos en la conciencia de los docentes, para decirlo de alguna manera. Entonces, este momento se está caracterizando porque esas investigaciones y desarrollos teóricos están empezando a impactar en las propuestas de política educativa, aún en la reforma de los 90, que muchas provincias entraron, ustedes, todos los institutos no, muy difusamente, pero aparece como un campo específico ya el campo de la práctica, ¿no? Y también uno ve que las comunidades de profesores de práctica empiezan a tomar conciencia de cuánto hay escrito, investigado sobre esto, tanto que algunos autores como Lourdes Montero dice que es de alguna manera un campo propio, un campo teórico propio en Constitución, ¿no? Hay muchos hitos, autores que han contribuido a este gran desarrollo teórico. Bien, ¿qué supondría decir que es la formación docente, la docencia, el tema de la formación docente se ha transformado en una preocupación teórica? Eso nos lleva, supone de alguna manera, a hacernos preguntas que hasta antes de todo el impacto de estas nuevas teorías no nos hacíamos, ¿no? Esta pregunta tan elemental acerca de cómo se aprende una práctica profesional, que no es tan saber que no es tan sencillo, que primero aprendemos muchas materias teóricas y que después vamos a ver qué pasa con eso en la práctica. Incluso estos nuevos enfoques no solo han tenido impacto en la formación docente, sino en la formación de todos los profesionales, en todas las prácticas. Más, John, que es un autor que hace muchos aportes a este nuevo enfoque, habla o se refiere en primer lugar a cómo se aprenden las prácticas profesionales en general. Y hay experiencia al respecto. Por ejemplo, en la Universidad Rosario, en medicina, hace varios años que ya hay un diseño nuevo, que no es invento de la Argentina, que está promovido por la Organización Mundial de la Salud, donde se pone esto de la práctica desde el primer año de la carrera, ¿no? Algunas de las tensiones yo por el clima de la clase quizás lo diría